cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, el líquido cefalorraquídeo, así se llama. Abajo del cráneo tenemos líquido cefalorraquídeo. Es un líquido muy espeso que es como si fuera gelatina, ¿no? Dentro de ese líquido cefalorraquídeo tenemos nuestro cerebro. Y el cerebro, hermanitos, está protegido con 3 capas. Se llama la dura madre, que es la más dura. Después viene la pía madre. Y la última, una capa delgaditita que se llama aracnoides. La aracnoides. Después de esas capas, ahora sí está nuestro cerebro, ¿no? Entonces, es así como está nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros nos pegamos, lo que impacta primero es el cráneo, después el líquido amortigua y pega el cerebro. Y las capas, la dura madre, la pía madre y la aracnoides, protegen también al cerebro. Pero si es un golpe muy contundente, muy fuerte, las capas de la pía madre, la dura y la aracnoides se rompen. Y el cráneo también se llega a romper cuando es muy duro el golpe. Entonces, pues impacta y pues todo se sale, ¿no? Entonces, por eso les digo, cualquier golpe, hermanos, que ustedes tengan, vayan al doctor. Necesitan hacer una tomografía axial computarizada y si ya es mucho así, pues ya necesitan una magnetoencefalografía para ver qué pasa en el cerebro, ¿no? Pero por eso les digo, y ya en la historia clínica, psicológica y psiquiátrica, pues obviamente vemos que no haya alguna alteración o que de pequeños no se hayan caído, algún golpe en alguna riña, ¿no? Los boxeadores, hermanos, pues quedan mal, ¿no? ¿Por qué? Porque están recibiendo golpes en la cara y en la cabeza y obviamente quedan mal. Y conforme pasa el tiempo, sus capas de protección del cerebro pues van dando de sí. Entonces quedan mal. La cabeza es es uno de los más importantes que tenemos la cabeza. Tenemos que tener mucho cuidado con la cabeza. Por eso algún resbalón, alguna cosita, sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con la cabeza, ¿no? Hay gente que tiene tanto miedo que sale con cascos a la calle, ¿no? Sí me ha tocado ver gente con cascos, fíjense. Así como un casco, como si fueran de fútbol americano, traen un casco. Y es porque tienen mucho miedo a la cabeza, ¿no? Ya después voy a verlos con sus cascos, ¿no? Es que el hermanito dijo que era peligroso, ¿no? O como el de la película de Señales. ¿Sí han visto esa película con Mel Gibson? Que se ponían un cono de papel aluminio para que no les leyeran los pensamientos los extraterrestres. Y traían ahí sus conos de aluminio, como si fueran un chocolate envuelto, traían un casco de aluminio para que los extraterrestres, según no les leyeran los pensamientos. Entonces, no se crean, hermanos, no tampoco los quiero ver con sus cascos de aluminio, ¿no? Ya el hermano nos dijo que nos van a leer los pensamientos. Pero ¿a poco no es locura eso? Qué interesante, qué interesante. Bueno, entonces, hermanos, nos vamos al Renacimiento. ¿Qué pasa aquí en el Renacimiento? Déjenme buscar. Vámonos a ver la parte cronológica, en qué tiempo estamos, para no dar. Ah, miren, claro está. Renacimiento del siglo XV al siglo XVI. Fue un periodo de transición. Ah, sí, fue transitorio. No es cierto, espérenme. Ah, sí, siglo XVI. Dado el nombre de siglo XIX, un amplio movimiento. Bueno, esto ya es más alto. Sí. Ajá. Desde el 1520 a 1570. La plenitud del Renacimiento. Ok, vamos a tomarlo históricamente. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Abandonan. Ah, perdón. Se acaban los exorcismos y trepanaciones cerebrales, que es las lobotomías que se hacían,
y se opta por erradicar a los locos, sacarlos de la ciudad, de las calles, del espacio público, en un momento centrífugo. Se les deja recorrer los campos apartados, otros son librados de su muerte en un barco sin timón. Aquí viene el término, de acuérdense de lo que les contaba del barco de los locos. Pero a estos locos les iba peor, porque en los otros de menos los iban a llevar a una isla y ahí los dejaban. Aquí lo que hacían era subirlos a los barcos y los mandaban sin timón, o sea que se murieran en el mar, ¿no? Entonces, en el Renacimiento ya optaron por matar, por exterminar a los locos y los que ellos pensaban que estaban locos. Y ahí les va una historia, hermanos. Les va una historia bien interesante, bien interesante. Hay una historia, hermanos, y pónganme mucha atención, Pónganme mucha atención. Hay una historia en la época de la psiquiatría, hermanos, fíjense, contemporánea. Esta historia fue real, hermanos, fue real y le dio un vuelco tremendo a la psiquiatría. ¿Sale? Ahí les va. Había un hospital psiquiátrico, hermano, en Europa. Había un hospital psiquiátrico. Entonces, había un psiquiatra que estaba justamente probando qué tan cuerdos eran los psiquiatras para diagnosticar. ¿Sale? Entonces, este psiquiatra pues decía, es que diagnostican mal. Cualquier persona que entra a un psiquiátrico la van a diagnosticar como insana mentalmente. Entonces, ¿saben lo que hizo este psiquiatra? Fue al psiquiátrico y le dijo a los directores del psiquiátrico, les voy a mandar pacientes que no están locos y quiero ver cómo los diagnostican. ¿Sale? Les dijo, les voy a mandar pacientes que no están locos y quiero ver cómo los diagnostican. Entonces, hermanos, ¿qué creen que fue lo que pasó? Pues obviamente, como ya les había advertido que iba a mandar pacientes que no estaban locos, pues obviamente, ¿qué creen que pasó? Todo paciente que llegaba al psiquiátrico lo rechazaban, lo rechazaron, porque decían, son los pacientes que nos está enviando el otro psiquiatra para probarnos. Pero ¿qué creen, hermanos? Él no mandó a ningún paciente. Él no les mandó a nadie. Fue mentira. ¿Y qué creen? Todos los pacientes que llegaron sí estaban locos. Y ellos los descartaron. Dijeron, no, tú no estás loco, estás mintiendo. Porque eres el que mandó el doctor. Pero no mandó a nadie. No mandó a ningún paciente que no estaba loco. Y todos los que llegaron eran pacientes verdaderos. Y ellos los rechazaron. Ya cuando fue psiquiatra, fue cuando les digo, fue un gran choque, un gran impacto en esa época moderna, porque dijo el psiquiatra, ¿ya vieron qué frágil es la salud mental? ¿Ya vieron qué frágil es la psiquiatría? Descartaron a pacientes que sí tenían un mal y los diagnosticaron como buenos solamente porque yo les dije que les iba a mandar que no estaban. Sí, ya estaban predispuestos, ¿no? Lo que les había Así dicho el es. doctor. Así es, fue lo que pasó. Él jugó con los propios psiquiatras. Los psiquiatras se dispusieron a decir, pues todos son mandados por él y no tienen nada, porque él les dijo que iban a ser pacientes sanos. Y ahí era
justamente que el psiquiatra quería probar que la psiquiatría no estaba completamente fundamentada, porque ahí deberían de haber hecho los psiquiatras pruebas y evaluaciones y ahora sí descartar, de decir, ah, no, pues no, este está bien, este está mal, pero no, descartaron a todos. Y ya después cuando les fue a decir, ¿qué creen? O sea, fue una broma universitaria, ¿no? Fue una broma colegial, porque no les mandé a nadie, nada más quería probar esto. Y con eso fue un gran impacto en la psiquiatría. Fue un gran impacto, hermanos, porque dijeron, pues no estamos haciendo nada. O sea, la psiquiatría, pues es una charlatanería, no sirve para nada. No diagnosticamos bien, no arreglamos nada, no sirve para nada. Entonces, fue un gran impacto en la psiquiatría moderna, ¿no? Entonces, esta historia se las quería platicar porque, pues, es bastante interesante, ¿no? Cómo pudo un psiquiatra tambalear en ese tiempo toda la estructuración mental, ¿no? Y más que nada la psiquiatría, porque fue una de las ramas de la medicina que fue la primera en salir. Ya después, muchos años después salió la psicología. Que la psicología, hermanos, pues viene de la historia de Eros y Psique, ¿no? Griega, de este amor y cuestiones así. Por eso se llama psicología, porque viene del término psique, del amor de Psique con Eros, de la historia griega, ¿no? Y ya se hablaba de la psicología con Aristóteles y Parmínides, Sófocles también, otro, ay, se me fue su nombre, que están bien raros, Diófantes, no me acuerdo. Ay, es que tenían unos nombres bien raros, quién sabe, quién se los habrá inventado. Pero de ahí viene, hermanos, ¿no? Bueno, la palabra psicología viene de psique, de eros y psique. Entonces es el estudio de la mente. Pero qué interesante cómo tambalearon los psiquiatras en ese aspecto. Pero acuérdense que entonces, hermanos, ya en el Renacimiento ya les valía. Ellos decían, estás loco y tenemos que matarte, tenemos que exiliarte, porque tú no estás bien mentalmente. Y ellos, hermanos, en ese tiempo también creían que la locura se pegaba, como si fuera una enfermedad. Entonces, por eso, ellos acuérdense que ya en el Renacimiento ya no creían en los exorcismos, ¿eh? Ya decían ellos, no, tú estás loco y tú me vas a pegar la locura. Entonces, mejor te aislamos y te mandamos a la muerte, ¿no? También los mataban, también ellos los mataban de formas muy feas. Eran muy trágicos su muerte de las personas en locura, ¿no? Y aquí viene la historia, acuérdense, en el Renacimiento es la del barco de los locos, y aquí no los menciona. Eran lanzados en barcos sin timón a la deriva o los llevaban a una isla, pero de aquí viene la historia del barco de los locos en el Renacimiento. Creo, no más si recuerdo, dejen buscar, creo que hay un libro, que habla justamente de esta época del Renacimiento, si no mal recuerdo. Espérame tantitito, el barco de los locos. Ah, aquí está, sí, ya lo encontré. Si a alguno le interesa, hermanos, se llama el libro El barco de los locos, del autor Vicente García Oliva. Se llama El barco de los locos. Sale que justamente es la historia de las personas que no se adaptaban a los cánones establecidos en la época del Renacimiento o que tenían un comportamiento anormal y eran marginados por la comunidad de forma cruel y despiadada. Bien interesante. Quien le interesa la historia del barco de los locos, se llama El barco de los locos de Vicente García Oliva. ¿Sale?
Y hay otro libro, hermanitos, para quien les interese. Se llama La nave de los locos de Sebastián Brandt. Este libro también se lo voy a compartir a mi hermanito Chema, para quien les interese, yo lo tengo y se los voy a compartir, que es La nave de los locos. ¿Sale? Esta imagen que está aquí, hermanos, esta del Renacimiento que está aquí en la presentación, esa obra es un óleo que se llama La nave de los locos, de el pintor El Bosco, justamente como la piedra. El Bosco pintó este cuadro, ¿no? Que está en el Museo del Louvre en París en 1918, ¿no? Fous. Loco en francés es fous, ¿no? Es loco. Por eso se llama la nef de Fous, la nave de los locos en francés. Entonces, no crean que es una imagen nada más así, es un óleo que está en Louvre, pintada por el Bosco en 1918, haciendo alusión a la nave de los locos, ¿no? Que es un estilo gótico, esta obra, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones históricas, ¿no? Si les interesa, pues ya se sabe en esta parte. La nave. Entonces, hermanitos, déjenme ver. Ay, no, nos falta. Nos falta. Alta Edad Media, Renacimiento, Edad Moderna, hermanitos. Edad Moderna. Comienza la época de encierro en los asilos y los hospitales generales. Los médicos cuentan con pocos conocimientos acerca de la locura y los espacios institucionales especializados no existen. Los espacios de la locura son compartidos por delincuentes, desertores, prostitutas, borrachos, drogadictos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en esta situación, hermanos? Pues al pasar del tiempo, ya empiezan ahora ya no a matarlos, ya no a exiliarlos, sino ya en los hospitales los metían y ahí los comenzaba el asilo, ¿no? Los metían en cuartos y pues ahí como animales. Les ponían comida, los bañaban con agua fría, algunos experimentaban con ellos, pero los mezclaban. En ese tiempo, hermanos, también los hospitales fungían como cárceles. Entonces, pues metían de todo, ¿no? De todo, ahí sí no hacían divisiones o acepciones que decía, ah, no, es que él está loco. No, no, vas para adentro. Ah, que tú robaste, vas para adentro. Ah, que eres prostituta, vas para adentro. Entonces, ahí no hacían una división entre los diferentes formas públicas, ¿no? Ahorita, pues ahorita en nuestra actualidad, pues obviamente tenemos instituciones psiquiátricas, instituciones de hospital general, hospitales de alta especialidad médica, ¿no? En ese tiempo no, era en un solo lugar, todos van juntos, no importando lo que tuvieran o lo que hicieran, eran encerrados de la misma forma. No había acepciones a las reglas. Entonces, imagínense, hermanos, convivir con todas esas personas en un ambiente así, pues era la locura, ¿no? Todos con todos y no sabía qué pasaba. Algo que sí se sabe eran que eran lugares muy inhumanos,
llenos de muchas enfermedades y las personas que estaban dentro de ahí eran tratadas de formas muy malas, mucha violencia. Y fíjense, estamos hablando de la época moderna, que justamente nos situamos en 1800 la época moderna. ¿Sale? Déjeme ver quiero ver mi cronograma. Estamos, no es cierto, época moderna, sí, 1800, más o menos 1700, 1800. Ya después, la época de la Ilustración, nos vamos, pues al siglo de las luces, el siglo XIX, ¿no? Entonces, ya nada más quería ver mi cuadro de épocas. Entonces, pues vamos a acabar aquí ya con la Ilustración, siglo de las luces, siglo XIX por excelencia, cuando se crea la primera enciclopedia. ¿Quién la creó? Pues Diderot fue el creador de la enciclopedia. Dijo, vamos a hacer un compendio de todos nuestros escritos, y pues se crea la enciclopedia, el siglo de la Ilustración, o mejor conocido como el siglo de las luces. ¿Qué pasa aquí? Comienza a darse un trato más humano a los enfermos mentales. En París, por Philippe Pinel, director del asilo de la Salpêtrière, que es libera de sus cadenas a los enfermos, pues vamos a poner arrojados, que es otro término, y confinados, ¿no? Que estaban, pues, en asilos, ¿no? Pinel fue médico, fue psiquiatra, fue uno de los grandes exponentes de la salud mental en 1900, ¿no? Fue el primer instituto creado de salud mental, el asilo de Salpêtrière, ¿no? En Francia. Entonces, pues él es, hermanos, él que ya no normaliza la locura, y la locura le empieza a investigar de una forma científica, pero dándole un trato digno a los enfermos mentales. Aerrojado, hermanos, para que no se me queden con la duda que está mal escrito así, aerrojado es un término del español antiguo que significa oprimir o subyugar o privar de la libertad a alguien, ¿no? Aerrojado, ese es el término. Entonces, hermanos, pues en la Salpêtrière fue el primer instituto en salud mental dirigido por Pinel, que fue, o se le agradece en el aspecto de la salud mental, psiquiatría, psicología, pues fue él el precursor de la psiquiatría moderna. Philippe Pinel, Salpêtrière. Entonces, hermanos, este es un pequeño contexto histórico bien padre de la locura, ¿no? Nos vamos a quedar en la época de la Ilustración. Ya después vamos a avanzar a siglo XIX, del siglo XIX al siglo ya el moderno contemporáneo, el 2000, y ahí vamos a ver cómo justamente de aquí, del 1900, con Pinel, director psiquiátrico de la Salpêtrière, a la locura contemporánea. Habla nada más que obviamente pues va a ser un poquito más extenso ya el hablar de todas las modificaciones del siglo XIX al 2000, puesto que ya es
más contemporáneo y obviamente hubieron muchísimo más movimiento en la salud mental, puesto que nos vamos a detener y nos vamos a enfocar un poquito más en la época victoriana para hablar justamente de la histeria y del proceso de neurosis, ¿sale? Pero quiero irles dando todo este prefacio para que entiendan un poquito más la locura y ya saben ahorita pues cómo se fue dando y cómo cada tiempo va cambiando lo que es la postura cientificista de la salud mental, ¿no? Entonces es el trato que se les daba a los pacientes, ¿no? Como empezando desde una idea contraria, ¿no? Una idea de que era un castigo por los daimones griegos, ¿no? Que daimón después se convirtió en demonio, ¿no? Pero los daimones eran griegos, ¿no? O sea, es un reciclaje de palabras en la etiología griega, ¿no? Todo está conectado, todas las palabras están conectadas, ¿no? Entonces, por eso les digo que los daimones eran demonios, pero en la mitología griega, ¿no? De hecho, Sócrates habla de ellos. Este, eh, 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 sí, Sócrates fue el que inventó el término daimón. Sócrates, ¿sale? Entonces Sócrates lo arraiga como un espíritu que hacía un mal y pues se queda ahí, ¿no? Entonces, y fíjense que curiosamente estamos hablando antes de Cristo, en esta época, ¿no? O sea que el término demonio no viene del cristianismo, ¿eh? Viene de los griegos y viene de Sócrates. Ya después se lo fusilaron, pero no importa, les damos chance, ¿no? Para que no digan, es que el cristianismo, no, fue Sócrates el que lo inventó. No hay que quitarle su elogio por la creación, ¿no? Y saben por qué, sí les conté de Academus, ¿no? Academus era un griego que tenía su casa. Entonces iba Sócrates o Platón o algunos otros a la casa de Academus. Entonces ahí es donde iban a echar el chisme y el cotorreo. Entonces, bien padre, le dijeron, pues la academia. Y entonces por eso le pusieron academia, porque iban a la casa de Academus a aprender y a cotorrear. Y pues, ¿a quién sabe qué tomaban, no? Pues para ponerse en ambiente con Academus, ¿no? Entonces, por eso viene la academia, por este señor Academus. Entonces, hermanitos, pues esta es una perspectiva histórica, cronológica, lo más sencilla posible, ¿eh? Si se dieron cuenta, fue bien sencillas mis diapositivas. Y miren, casi nos aventamos 2 horas. Y no les puse casi información, ¿eh? Para que no se me aburrieran, porque es mucha la información, muchísima. Traté de resumírselo lo más poco, pero que me entendiera, ¿no? Entonces, hermanos, esta es la historia de la locura y acuérdense de esta reflexión que les invito a hacer en esta perspectiva. Cómo el pensamiento se transforma en muchas veces en miedo o en temor. Entonces, este miedo y temor de lo que pensamos, no tenemos que censurarlo. Tenemos que ver y analizar por qué tenemos esta forma de pensar. ¿Por qué pensamos así? Entonces, hermanos, síganse conociendo, sigan permitiéndose cambiar de puntos de vista, permítanse transformar su pensamiento, porque les digo, esto es lo que hace el análisis, o trato de llevar un punto de vista analítico en estas formaciones, ¿no? Para que digan, mire, pues voy a cambiar por aquí, voy a intentar ser de otra forma,
para generar un cambio, ¿no? Pero también pues tenemos que saber en qué, ¿cómo les explico? En qué régimen estamos, ¿no? En qué régimen estamos de forma contemporánea, ¿no? En esta parte. Eh, por qué estamos como estamos, ¿no? Y no dejarnos, porque como les digo, cada uno de ustedes lo que dice es sagrado y es bastante válido y hay que hacer y hay que ser escuchados, hay que ser escuchados, ¿no? Entonces, eso es algo bueno. Todos debemos ser escuchados en cualquier momento, ¿no? Por eso les digo que cuando uno se enferma es cuando no deja o no platica lo que uno siente. Y por eso uno se enferma mentalmente y psíquicamente, porque no habla, no dice. Y las personas que no hablan y se guardan todo, se autoenferman. Ellas mismas se enferman. Por eso les digo, hermanitos, siempre que estén tristes, siempre que estén, hablen. Y aunque ustedes háblense a sí mismos, ¿qué es esto? Platíquense, por ejemplo, ay, hoy me fue bien mal porque mi jefe me regañó y me siento bien triste y me quiere correr. Pero háblense ustedes mismos. Si no hay forma de platicar con alguien, háblense a ustedes mismos. Fíjense que una vez una paciente me dijo algo bien interesante. Me dijo, oye, Rogelio, dice, yo ya no iba a venir a las sesiones. Dice, yo ya no iba a regresar contigo a las sesiones. Le digo, ¿por qué? Me dice, es que me di cuenta que estoy pagando para que alguien me escuche. Estoy pagando para que alguien me escuche. Dice, es un gasto que estoy haciendo para que tú me escuches. Y se dio cuenta de esta perspectiva de locura, que se le hizo para ella una locura, ¿no? De pagarle a alguien para que le escuchara, ¿no? Entonces, eh, fue una reflexión bastante buena, ¿no? Le digo, claro, esto es un conversatorio, es analizar, le digo, pero no es lo mismo que tu abuelita te escuche a que un profesional te escuche, ¿no? Porque yo no doy consejos, yo no te estoy contando chismes, ¿no? Entonces, le digo, es la diferencia de un consejo a una práctica analítica profesional, ¿no? Porque no es lo mismo que la paciente le diga, oye, abuelita, es que mi esposo me pega, ¿qué hago? Pues aguántate, ¿no? Deja que te pegue, ¿no? Ese sí es un consejo de una abuelita, ¿no? Tal vez impregnada por el patriarcado, ¿no? O el machismo contemporáneo. Y obviamente, pues como psicólogo, pues obviamente es hasta defender sus principios, ¿no? Hasta jurídicos, ¿no? Denúncialo, ¿no? No te dejes. Muchas cosas. Pero fíjense qué buena reflexión de la paciente, ¿no? Estoy pagando porque alguien me escuche. Eso es locura, decía ella, ¿no? Qué loco, decía ella, ¿no? Qué loco pagar, ¿no? Entonces, cada quien tiene una forma de pensar que para otros puede ser locura, pero esa locura, al final del día, debe ser oída, debe ser escuchada, ¿no? Debe ser oído, debe ser escuchado. Hay muchas personas que se ofenden por el término de locos o locura, pero acuérdense que la locura es la pérdida del juicio o el uso de la razón. Y todos usamos la razón, todos la usamos. Por eso es bien válido todo esto en el aspecto de la locura, ¿no? ¿Se acuerdan la otra clase que tuvimos que les preguntaba qué era lo que les daba miedo? este, y muchos sacaron sus historias bien padres, ¿no? Y para algunos van a decir, ay, el hermano está re loco, ¿no? ¿Cómo piensa que eso es eso, ¿no? Yo tenía la historia que me platicó un amigo que tengo,
que su familia viene de un pueblo toda su familia, y fíjense que él me decía, yo una vez le conté, oye, es que, ¿qué crees? Voy a ir a viajar ahí a Hidalgo, en un pueblito que se llama Huasca. Le dije, voy a ir de vacaciones. Y se espantó y me dice, no, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Le digo, ¿por qué? Y me dice, porque en la entrada, dice, en la entrada de los pueblos de ahí, dice, ten cuidado si ves un puerco acostado. Le dije, ¿un puerco acostado? Y me dice, sí. Y le digo, ¿y pues por qué le voy a tener? Él me tendría que tener miedo porque me lo puedo comer, ¿no? Obviamente yo lo voy a ver como rico, como carnitas, ¿no? Esas patitas así en vinagre, ¿no? Un taco de trompita rico, ¿no? Y me dice él, no, ten cuidado, si tú ves un puerco acostado, échate a correr, corre y ponte a rezar en lo que corres. Yo le dije, bueno, o rezo o corro, no puedo hacer las dos cosas, ¿no? Y le digo, pero ¿por qué le tienes miedo a un puerco? Dice, es que cuando hay un coche acostado, es el diablo. Y yo, caray, le dije, pues es un marranito. Me dice, no es el diablo. Pero, oigan, en serio, me lo decía con tanto temor, tanto miedo, que hasta yo dije, ¿y si es el diablo? No dije, ay, si es, mejor me llevo mi bidón de agua bendita para aventárselo el coche. Dije, lo voy a lavar. Fíjense qué interesante, ¿no, hermanos? Me hizo dudar, ¿sí me entienden? Con un pensamiento científico y todo, yo lo vi tan asustado que me hizo dudar. Dije, oye, pero ¿por qué tanto miedo de él? Pues yo ya dije, pues me voy antes para no encontrar un puerco acostado. Dije, porque en la noche tal vez se duerma, ¿no? Dije, mejor me voy temprano para no verlo. Y ya llegando, le pregunté a varias gente de ahí, y sí, creían la misma historia. De coche acostado era el diablo. Y mucha gente en la noche no salía, no sale nada. Es un pueblo muy místico ahí. Y de hecho, hasta tienen un museo que se llama el Museo de los Duendes. Tienen un museo. O sea, son muy místicos allá, muy místicos. Se respira un ambiente de mucho misticismo. Pero esta es otra historia que les quería contar. Entonces, hermanitos, si ven un puerco acostado, corran. No vaya a ser que es algo malo, ¿no? Y es que saben lo que estamos formando aquí, estamos formando historias. ¿Sí me entienden? Ahora yo les estoy contando un mito y quien se lo crea, pues ya ni modo, ¿no? Debo decir, es que el hermano nos dijo que si había un puerco en el diablo. Vámonos, ¿no? Es interesante porque aquí creamos historias, ¿no? Muy bonito. Bueno, hermanos, eh, pues esta fue la formación de hoy. Quien tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna historia que compartirnos, pues adelante, ¿no? Adelante y platíquenosla, ¿no? Entonces, pues quien tenga dudas, preguntas, adelante, hermanitos, para ya acabar con nuestra formación, porque ya no nos va a dar tiempo para meternos a la del trauma psicológico. Esa ya la vamos a dejar pendiente porque nos vamos a aventar otras 2, 3 horas en eso, ¿no? Entonces, hermanitos, quien quiera compartir, ándenles, sin pena. Si no hablan, hermanos, no nos vamos a ir hasta que escuchemos una historia Hasta de que alguien, hablen. ¿no? Sí, no, pues yo quiero escuchar algo. Imagínense 2 horas hablando y nadie me dice nada. No, man. No me voy, ¿eh? Aparte tengo ahorita la tarde libre. Entonces, hasta que no me platiquen algo, una historia, algo de todo esto que vimos es interesante, ¿no? Bueno, a mí me apasiona mucho, es mi área, ¿no? Pero quiero ver qué piensan ustedes. Bueno, a ver, les doy una pregunta. ¿Qué piensan entonces con lo que vimos de la locura? ¿Qué piensan? ¿Qué les cambió en el pensamiento? ¿No? A ver, compártanos, hermanitos.
Ya A ver, para... hermano Rogelio, yo te digo un comentario de Stephen Hawkins, que Ajá, fue una persona que, bueno, es de la vida real, hizo ujú, muchos libros sobre el universo. El último libro que hizo en el 2015, porque él murió en el 2018 más o menos, era de nacionalidad de Inglaterra, y el último libro que hizo, el Big Bang de los agujeros negros. Hizo también ujú, otro libro del universo, el cosmos, la teoría de la relatividad. No recuerdo los otros libros, sí, pero también sufrió una caída, se golpeó la cabeza, pero se volvió más creativo y más inteligente. Entonces usaba un casco, usaba una computadora para comunicarse pues, con los lectores, con la ujú, gente, su esposa, sus hijos, ¿sí? O sea, yo recordé ahorita que decías las personas que sufren un golpe en la cabeza, y ujú. esto fue de Stephen Hopkins, ¿sí? Sí, Y entonces el último libro es el Big Bang de los agujeros negros, la teoría de la relatividad cuántica también, sí, ujú, va así bien. sí. Y él, el hermano tenía una enfermedad neurodegenerativa también que se llama ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Él también tenía esta enfermedad que pues lo paralizó poco a poco, ¿no? Pero estos sucesos que también le pasaron, le permitieron pues abrir su forma de pensar y pues mire todas las teorías que hizo, ¿no? Pues hasta investigar los hoyos negros, como esta perspectiva de multidimensiones, que pues no se puede hablar de eso sin el fundamento teórico de la teoría de la relatividad y la física cuántica de Einstein. Entonces, o la teoría de Poloskin-Rosen de Albert Einstein, ¿no? Ay, hermano, es bien interesante, pero ay, yo ya me quiero meter hasta darles una clase de física cuántica, porque sabía nada más ahorita que dijo el hermano, pero sabía usted, hermano Marco, que en la perspectiva de la teoría cuántica ya está una fórmula física, de física cuántica, que es la fórmula de las estrellas, o Sí, es de los aniones y todas estas partes ya de cuantificación cuántica. Son fórmulas estelares de física cuántica, sí, es ¿no? correcto, es con las fórmulas de otros algoritmos que se manejan. Y hay otro libro que hizo que el universo es una cáscara, sí, algo Ujú. así, creo que ese libro así se llama. Ujú. Sí. Entonces, Sí, es bien el interesante. universo es una cáscara de nuez. Es otro Ajá. libro que hizo. Sí, Sí. Pues mira qué pero interesante, hermano, que que le apasionen esos temas. Entonces, justamente es como lo que digo, abrirse a otras perspectivas, ¿no? correcto. Y en esta parte ya de hasta en la física cuántica hablar de fórmulas estelares de medición de los cuantiones y todas estas partes, pues es abrir nuestra perspectiva a nueva información, ¿no? Y aceptar, pues, investigar tan siquiera o entender dónde vivimos, ¿no? Así es. No tanto como una perspectiva religiosa, sino científica, de ver, oye, me permito analizarlo desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, qué interesante, hermano, qué agradable escuchar que le apasionan estos temas, ¿no? Muchas gracias, hermano. Sí, no hay de qué. ¿Alguien más? Oigan, ¿cómo hacen los ojos? Hacen los ojos como que ven al cielo buscando respuestas, como que ven a su techo. A ver, ¿por qué hacen los ojos para arriba? A ver, enséñenos su techo, si está bien padre o qué onda. Hacen los ojos para arriba, digo, ¿qué ven? Pues yo te quiero comentar algo que mi mamá siempre me decía que yo estaba loca, así me decía, ay Lourdes, ¿Quién? porque yo sí le contaba ¿Tu todas las mamá? cosas a mi mamá, ajá, o sea, Ah, su mamá. oye mamá, y si Ujú, estás loca, pero ¿de dónde sacas tantas ideas? Y yo le decía, no, pues alguna vez lo voy a hacer. Y fíjate, ujú. así algo rapidito que está muy loco. ¿Sí? Ya sabes que el problema de las herencias, ¿no? Entonces, en 2007, yo pienso que a mi mamá la van a demandar Ujú. por una herencia y que me demandan a mí.
Y entonces Ajá. yo iba toda triste y preocupada y así muy asustada con la licenciada. Y yo dije, ¿quién está más loca, la licenciada o yo? Porque le digo, Ailey, la semana pasada le estoy preguntando porque van a demandar a mi mamá, pero el premio mayor me lo gané yo. Y entonces me dice bien chistosa, qué bueno, Lourdes, dice, porque tu mamá ya no hubiera aguantado una demanda. Y yo en Ujú, ese tiempo tenía como 20 y tantos años, ¿no? Y sí. entonces yo le decía a mi mamá, no te preocupes, mamá, tú ya ni te preocupes de esto, tú ya nada más disfruta todo, ¿no? Bueno, pasaron muchísimas cosas. Y hoy, en la actualidad, que ya pasaron 20 y muchos años, estamos tratando de solucionar ese problema, pero tú crees que no, Dios es maravilloso porque con una madurez emocional y física y bueno, no estoy tan grande, pero tampoco ya estoy tan chica. Y yo creo que sí se va a poder solucionar, pero todo lo que pienso para solucionarlos, si se los platico, es una locura. Pero sí salen las cosas. O sea, Mm, ujú, si tú las vas, pero tienes que pelear contigo mismo, porque con las ambiciones, con las angustias, con los miedos, con las preocupaciones, así, no, te tienes que poner bien abusado y así como decir, ¿para qué lo quiero? Y ya ahora que lo que les comenté, ¿no? Que mañana, pues, cumple un año mi cuñado de fallecido, luego digo, ay, ¿y para qué me hago tanto problemas? Y de todos modos mi mamá, mi cuñado y todos se mueren y no se llevan nada, ¿no? Pe- pero sí tenemos que solucionarlo. Y a mí como anillo al dedo me llega toda tu información y ujú. me hace pensar en serio demasiado. Yo agradezco mucho la formación, así los franciscanos me han dado demasiado. Yo creo que yo no doy nada, pero más que lástima, pero no, ¿cómo me ayudan, eh? ¿Cómo me ayudan? Porque yo digo, no, aquí debo de entender algo, debo de entender algo. Y me ayuda, siquiera a mí misma, Ujú, estar en paz. Y te juro que tengo como este problema, muchos, ujú. pero No, me sí, siento me a imagino, gusto hermanita. y todavía me puedo reír, igual y son de nervios, pero prefiero reírme así que estar llorando, porque en 2007 me hubieran conocido y yo era la persona más chillona del mundo, más nerviosa del mundo, más triste del mundo. Y yo decía, pero lo tengo que hacer porque no quiero que mi mamá se muera. Y yo todavía tengo un poco más de tiempo. ¿Y eso cómo me ayudó a crecer? No. Hartísimo. Hartísimo de rearto. Ya, para no hablar más. Muy bien, hermanita, qué buenas cosas. Pero eso es algo interesante. Cuando los problemas ya no los sobrepasan, ya dice, sí tengo problemas, pero sigo mi vida y problemas siempre va a haber. Pero ya no le angustian, ya no le roban el sueño. Y eso es algo bueno porque es un crecimiento, ¿no? Entonces, qué fuerte que la mamá de uno le diga loca, ¿no? O sea, bueno, para mí en el análisis un trauma bastante grande, pero ya después de mucho tiempo, ya ahorita con esta formación se da cuenta que la locura, pues, es algo normal. Y cuando alguien piensa en su propia forma de pensar que no está bien, pues le va a decir, es locura, pero no siempre debe ser locura, ¿no? Entonces es aprender de eso, ¿no? Y creo que no lo ve desde una forma traumática, como veo que lo platica, ¿no? No, porque todos estamos locos de algún